¿Cuál es su lectura sobre esta reunión de Donald Trump con María Corina Machado en la Casa Blanca? Fue una reunión que se produjo luego de muchas presiones, mucho lobby, y que tenía como objetivo fundamental presentar un acercamiento entre María Corina Machado, opositora, que pues no pudo inclusive participar en unas elecciones que por allí muchos defienden a capa y espada, y se presentó en el marco de un proceso que se está dando en Venezuela con las características que ya sabemos, la extracción de Nicolás Maduro, la puesta frente al sistema de justicia de los Estados Unidos acusados por delitos de narcoterrorismo junto a su esposa, todo lo que se está haciendo desde Estados Unidos para establecer lo que podría denominarse una transición controlada ante las características de un régimen que, a pesar de que extrajeron a Maduro, sigue intacto, sigue siendo una especie de fortaleza para los militares que están allá y son los que controlan el territorio junto a ese grupo de políticos que tienen más de 27 años allí y que es muy difícil sacarlos y como pues hay gente que dice, bueno, no, sacaron a uno o a dos y los dejaron allí al resto, ¿no? Pero a Estados Unidos le cuesta desde el punto de vista logístico ponerse a sacar aviones llenos de chavistas para traerlos a las cárceles de los Estados Unidos. Eso no puede estar planteado. Así que en el contexto de ese proceso que se da en Venezuela, de que Estados Unidos está tratando de hacer acuerdos, no te digo tratando porque tampoco estoy clara en que si los van a concretar o no, y en ese mismo momento, pues María Corina quiere poner su representación, quiere saber que estaba allí, y han utilizado también el tema de Venezuela y el tema del premio Nobel, que ayer, pues, de acuerdo a lo que se ha informado, lo entregó al menos la medalla al presidente estadounidense, con una simbología que muchos han leído como positivo y otros como negativo. Rica- Ricardo sí. Mórtola, quería preguntar sobre el tema, ¿cuál crees tú que con esta reunión sea la finalidad? Bueno, puede ser que no la haya, pero María Corina Machado fue y le entrega el premio Nobel a Donald Trump como reconocimiento, como agradecimiento. Donald Trump prácticamente la hace entrar por la puerta de atrás, no la recibe con todos los honores que la recibió Bush en el 2005, Bush hijo, y prácticamente en medios de comunicación, en los más importantes de Estados Unidos, ya se deja claro que el gobierno de transición va a estar encabezado con Delcy Rodríguez. Y eso va en contra de la tesis de toda la vida de María Corina Machado, porque María Corina Machado siempre ha sido de no negociar con el régimen, de todo o nada en este sentido, no hay medias tintas. Entonces yo te pregunto, ¿cuál crees que sea la finalidad? Seguramente Trump le habrá explicado en ese almuerzo privado por qué razón está haciendo lo que hace, pero ¿tú crees que María Corina Machado al ir a visitar a Trump y entregarle el Premio Nobel de la Paz simplemente fue un gesto de buena fe, de su grandeza moral y cívica, o tú crees que ella iba porque quería saber qué estaba pasando y porque aspira a formar parte de esta transición de alguna manera? Ella aspira a formar parte de la transición, pero también el gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho. Ella no está en capacidad de participar en esta etapa de la transición y si lo desea hacer tendrá que esperar a la parte que viene en legitimación. Nosotros hemos escuchado con mucho cuidado lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth. Ambos han planteado que en estos momentos no pueden inclusive dejar de lado cualquier cosa porque ellos lo que no quieren es que haya caos, es decir, que la transición se produzca en el marco de control y ese control lo tiene en estos momentos el régimen que les digo, sacaron a Maduro y a Cilia, pero está intacto en la formación y el control del territorio. María Corina no tiene eso, María Corina no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, María Corina no tiene el apoyo de los grupos paramilitares. En Venezuela hay una estructura de un Estado que no es democrático y por ende el secretario Marco Rubio ha señalado que eso no puede permitir ningún tipo de elecciones. Pero ahora bien, para que se sepa el tema de fondo y que ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Caroline Levitt, ha planteado.
El presidente no ha cambiado y no creemos que vaya a cambiar en relación a la participación de María Corina en este proceso de transición, porque no están dadas las condiciones. Lo dijo, lo han dicho varias veces. Y si tomamos en cuenta el nuevo documento que se ha dado a conocer de seguridad nacional hemisférica, es la nueva doctrina de seguridad nacional, el llamado colorario Trump por allí, allí lo plantea claramente. Estados Unidos está actuando de manera pragmática en función de los intereses hemisféricos y de los intereses de ellos, es decir, de los Estados Unidos. Y luego del aprendizaje que se tuvo en Irak, en Libia, en Afganistán, ellos han planteado con la nueva administración que no van a cometer esos errores, de acuerdo a esos errores que le costaron mucho al fisco norteamericano, pues no se va a ir hacia un cambio de régimen. Aunque, obviamente, cuando se planteaba buscar a Nicolás Maduro, una de las narrativas más fuertes que se dio aquí era que se iba a buscar un cambio de régimen. Pero los jefes de la administración dijeron, no, nosotros no buscamos un cambio de régimen. Buscamos eliminar las amenazas que tiene en estos momentos Estados Unidos en seguridad nacional, en el ámbito del crimen organizado, producto de las drogas, del narcotráfico y del envío de criminales de las cárceles venezolanas aquí, que pues los que vivimos aquí sabemos ya exactamente qué han hecho y qué tienen o pretenden al menos hacer. Y ahí está la clave del asunto. Dijeron, no queremos cambio de régimen. Yo creo que los cambios de régimen deben darse internamente cuando el pueblo así lo requiera, pero nosotros no lo vamos a imponer. ¿Por qué? Porque intentamos hacerlo en Libia, en Irak, en Afganistán y no funcionó. Costó miles y miles y miles de millones de dólares al fisco y no se logró absolutamente nada. Ahí entonces, para mí queda muy claro este asunto. Es un tema que tiene que ver con el pragmatismo, un tema que tiene que ver con que a lograr que esta Delcy Rodríguez y compañía le permitan a los Estados Unidos hacer los cambios sustanciales para evitar que vengan los del Tren de Aragua, que se siga trayendo droga, que haya colaboración, que se deje abrir, por ejemplo, la embajada, que en eso se está trabajando ya, que, ¿por qué no? Vuelva la DEA o vuelva el sistema de inteligencia norteamericano a Venezuela, pero lo más particular y polémico a la vez es el tema del petróleo. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos hay muchas demandas en los tribunales que vienen de eventos que se generaron en Venezuela, que van desde las expropiaciones hechas por Hugo Chávez, y que nunca fueron pagadas esos bienes que fueron expropiados por el Estado venezolano, entendiendo el Estado como el Estado soy yo de Hugo Chávez. Y esas personas que fueron expropiadas, las empresas, llegaron a los tribunales internacionales, ganaron fallos y vinieron a cobrar aquí en Estados Unidos, que es la jurisprudencia. ¿Qué pasa aquí? Que no pueden cobrar porque Citgo está enmarañado, no alcanzan los fondos, han congelado cuentas del Estado venezolano, han congelado, si se quiere, activos, etcétera, pero no se ha logrado cobrar esa deuda. Y había presión desde la administración anterior de Trump, luego siguió con Biden y ahora nuevamente con Trump, de estas grandes empresas transnacionales que fueron expropiadas para poder recuperar su patrimonio. Y de esta forma, entre otras, sale este plan petrolero de control de petróleo para cobrar las deudas y para hacer que los Estados Unidos controle el hemisferio de acuerdo a la visión de la administración. Compleja, criticada, polémica, pero eso es lo que es. Y si nos vamos a los eventos de lo que es y no a lo que se quisiera que fuera, pues eso sería otro escenario. Pero lo que estamos hablando acá es que hay deudas de más de 150 mil millones de dólares, que hay miles de demandas aquí, que todos van por el dinero y que el desastre que se produjo en Venezuela desde el inicio del régimen chavista en 1999 para acá, lo único que ha generado, además de toda la violación de derechos humanos, etcétera,
es que el Estado venezolano está en quiebra y es un desgaste absoluto a tales extremos que Exxon, que es una de las empresas que está perjudicada por la expropiación que hizo Hugo Chávez de sus inversiones, dice que Venezuela es un país en el que no se puede invertir. Y no se puede invertir porque ya ellos perdieron dinero. Igual le pasó a Conoco, que tiene expropiaciones desde hace años y que ellos nunca pudieron cobrar los montos que perdieron en inversiones. Así que es bastante complicado el panorama y en ese complejo quehacer de demandas, de inversiones y además de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, obviamente María Corina Machado no tiene un espacio, ningún rol que cumplir allí. Y de allí que la administración Trump haya decidido trabajar con personajes del mismo régimen que no es que sean idóneos, pero para lo que se quiere lograr en estos momentos parecieran ser idóneos. Nosotros conocemos muy bien a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, nadie nos puede decir quiénes son o quiénes no son, los conocemos, sabemos quiénes son, y yo si fuera el presidente Trump no confiaría en ellos, pero en estos momentos la administración lo ha hecho. Justamente en ese tema, ¿qué puede decir sobre Delcy Rodríguez? O sea, ¿cuál es su percepción y la relación, la excelente relación que tiene Donald Trump, según los mensajes que él ha publicado en sus redes sociales, ¿no? Y también, obviamente, porque hay un choque de ideología sobre María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Sí, mira, el Delcy Rodríguez ha sido una capa del poder que ha ocupado Venezuela desde hace años, muy bien formada, muy lejana a lo que muchos piensan. Ella es una mujer que fue formada en Europa y estudió en Francia, estudió en Inglaterra, pero más allá de su formación está el desarrollo y la experiencia que ha tenido. Ella ha sido prácticamente una capa oscura del régimen para el lavado de dinero, para la actividad criminal, para la diplomacia del régimen en el área de influencia que el régimen quiso tener desde el inicio, desde 1999, que fue prácticamente extraer a Venezuela del hemisferio occidental y ponerla en alianza con el otro mundo. Ellos empezaron con Rusia, con China, con Irán, posteriormente pasaron ya a una relación estratégica de Turquía, Bielorrusia, etcétera, y eso no cambia, es decir, eso, el planteamiento de ellos interno y el discurso que se está haciendo es que ellos van a seguir con esa ruta y con sus aliados estratégicos anteriores, pero a partir del 3 de enero, pues les tocó montar o revisar su estrategia y eso es lo que está pasando. Y allí Delcy, tenemos entendido que había conversado ya con personajes de alto nivel del gobierno estadounidense. Su hermano, vale la pena destacar, Jorge Rodríguez, estuvo presente en cuanto supuesto intento o mesa de discusión o de negociación se había hecho durante la primera administración del presidente Trump, pero luego durante la administración Biden. Allí estuvo el presente en Barbados, en México, en República Dominicana, en Doha, en Italia, etcétera, y había conocido a muchos personajes estadounidenses, incluyendo a uno que creo que ha jugado un rol fundamental acá, que es el embajador Richard Grenell, que estuvo en Caracas y que hasta el momento mantiene conversaciones, aunque hubo como una diferencia entre lo que él proponía y pensaba y lo que el secretario de Estado quería hacer o al menos pretendía hacer en esta etapa tan particular. Así es que Delcy Rodríguez es una ficha oscura y una ficha que se sabe mover en estos ambientes, ha estado vinculada con el lavado de dinero, del oro ilegal y de muchos otros, si se quiere, movimientos para que se violaran las sanciones. Es decir, recuerden que Venezuela tiene sanciones sobre la industria petrolera, minera, etcétera, desde el inicio de la primera administración de Trump, y ella ha jugado un rol fundamental en violar las sanciones, en lavar el dinero, en hacer que se llegue para nutrir las finanzas del régimen, muy a pesar de las sanciones, y luego estuvo al frente de Petróleos de Venezuela y del Ministerio de Hidrocarburos en Venezuela, que a fin de cuentas también es un elemento atractivo cuando se maneja para este planteamiento que está haciendo la administración Trump. Complicado, muy complejo, muy oscuro, pero pues si uno lo ve con el ojo o la lupa de la investigación y de averiguar qué es exactamente lo que pasa allí,
eso. Y en el fondo hay que ser pragmáticos y hay una parte del pueblo venezolano que no entiende lo que está ocurriendo porque se había vendido también una especie de transición pacífica muy light, es decir, como si estuviéramos en Suiza o en algún otro país donde haya democracia. Y en Venezuela no hay democracia. En Venezuela no hay instituciones democráticas. En Venezuela las elecciones son fraudulentas desde el 2004 en adelante y eso no ha cambiado. Y en Venezuela hay una estructura criminal que se creó entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo, una élite del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha hecho que esa fortaleza que los chavistas llaman cívico-militar policial se mantenga inclusive después del arresto de Maduro. Es decir, que hay un grupo que no puede dividirse, porque saben que si se dividen caen, y los venezolanos les cuesta mucho entender porque se les vendió un concepto que no era verdad, que era completamente falso, populista, etcétera, y era que al caer Maduro o, por ejemplo, aquel proceso que se dio el 28 de julio del 2024, decía, bueno, nosotros nos presentamos y los chavistas nos van a dar el poder así. Y eso nunca estuvo planteado, porque ellos han dicho, desde que Hugo Chávez llegó al poder hasta la fecha, que la revolución no entrega el poder a los otros políticos porque tiene unas características muy particulares. Si a esta fecha estos políticos todavía no lo han entendido, pues lo están ahora viviendo nuevamente en una experiencia full, tal vez con esteroides, porque eso es lo que es. Lo ha dicho Delcy Rodríguez, lo dice otro individuo que ocupa un cargo fundamental como Diosdado Cabello y también el mismo Vladimir Padrino que tiene el control de la Fuerza Armada. Así que no estamos hablando de democracia, estamos hablando de un régimen autoritario donde las reglas del juego no son las mismas que se dan de este lado del mundo. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Muchísimas gracias, Maybur Petit, periodista venezolana radicada en Estados Unidos. Un placer estar con ¿Puedo ustedes. hacer Maybord, una cortita de 2 segundos, si me lo permites? En tu calidad de venezolana, cortita nada más. Sí, dale. Si a Delcy la reciben con todos los honores en la Casa Blanca, ¿te disgustaría? Mira, como yo entiendo lo que está pasando, yo sé qué es lo que está ocurriendo en la administración con relación a Venezuela. Para mí creo que es una etapa que va a venir. De hecho, te cuento que hubo información que este martes pasado estaba previsto y estaba organizándose una visita porque ella va a venir. No es que sí viene, ella va a venir. De hecho, ayer también ella dijo que si iba a Washington iba a ir con la frente en alto y no arrastrada. Eso lo comentó en la Asamblea Nacional de Régimen en Venezuela. Y para mí, no tenga ni la menor duda, aquí se está trabajando en estos momentos con unos enviados que son aparentemente diplomáticos o para la apertura de relaciones diplomáticas concretas, como también ocurrió en Venezuela, que recibió una misión que estuvo encabezada por altos diplomáticos, pero que también llevaba técnicos para empezar a trabajar la apertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, que está cerrada desde la primera administración Trump, y asimismo en materia de retroalimentación de esas relaciones que la misma Delcy Rodríguez ha puntualizado, se va a abrir, se está trabajando para abrir la embajada de Venezuela en Washington, D.C. Hay personajes que están encargados de eso, no son ninguno de una aprobación moral, porque ese concepto de moral y de principios no existe en este tipo de dirigentes, sino que ellos están trabajando directamente para 3 objetivos, al menos eso es lo que han planteado. ¿Okay? El primer objetivo tiene que ver con, ellos hablan de respeto, de hablar tú a tú. El número 2, bueno, vamos a abrir la embajada, pero el objetivo de la embajada, según el mundo chavista, es prestarle servicio consular a Nicolás Maduro y ofrecer un servicio para los venezolanos. Y en el caso de los Estados Unidos, ellos han planteado que necesitan abrir la embajada porque si va a haber una inversión de empresas norteamericanas allá, necesitan garantizar la presencia del servicio consular y eso es entendible.
Y ayer también nos enteramos, no sé si ustedes se dieron cuenta, porque todo el mundo tenía los ojos puestos en la visita que María Corina entró por la cocina, etcétera. Pero en Venezuela se estaban dando unos casos importantes, como lo fue la presentación por parte de Delcy Rodríguez de una ley de reforma a la ley actual de hidrocarburos para competir en estas inversiones y garantizar esas inversiones que se están planteando en Estados Unidos con empresas norteamericanas en el campo, en los campos petroleros. Y adicionalmente a ello, en el desarrollo de ese discurso que le comento que ustedes deberían revisarlo con lupa, aparece justamente en ese lenguaje más bien no verbal y en la comunicación que estaba detrás el hecho de que ella va a venir, pero va a venir en otras condiciones. Ella aspira, al menos, muy probablemente que la reciban allí donde recibieron a Zelensky y a muchos otros, porque ella dice que va a ir digna y con el tricolor, es decir, con la bandera venezolana. Y eso se está trabajando. Delcy Rodríguez no está en estos momentos acusada por delitos en ningún tribunal de los Estados Unidos. Ella está sancionada por la OFAC y ya se ha dicho que se van a hacer el levantamiento de esas sanciones. En estos momentos hay el proceso de levantamiento de las sanciones, el manejo protocolar de todo esto. Recuerden que las sanciones son de carácter administrativo y así como se las levantaron, por ejemplo, a un terrorista de Al-Qaeda, que hoy en día es el presidente interino de Siria cuando cayó Bashar al-Assad, asimismo lo podemos observar con Delcy Rodríguez y con muchos otros que anden por allí. Esto que no caiga a mí, en lo personal me disgustaría profundamente porque sé quién es, pero como trabajo profesionalmente, pues forma parte de los escenarios muy, muy cortos que se